En 1890, una familia posó para lo que debería. Han sido un simple retrato de estudio. Hoy, 134 años después, esta fotografía sigue desafiando todo lo que saber sobre la naturaleza de la realidad. Que estás a punto de descubrir que no es solo otra historia sobre una imagen antigua. Es un caso documentado que obligó a los médicos, científicos e investigadores a cuestionar los límites de la mortalidad humana. Porque mientras generaciones enteras fueron nacidos, vividos y muertos, los rostros en la fotografía permaneció exactamente igual. Y lo más inquietante, la imagen en sí mismo comenzó a mostrar signos de envejecimiento que sus ocupantes nunca lo experimentaron. Primera mención oficial de esto. El fenómeno aparece en el ámbito médico. Archivos del Hospital General de Boston en un informe fechado el 15 de marzo de 1923. Dr. Segastes Petón, respetado neurólogo de la época, describió la caso como una anomalía que desafía nuestra comprensión actual de los fundamentos, procesos biológicos. Lo que Petón descubierto cambiaría no solo su carrera, sino toda su visión del mundo. La fotografía en cuestión fue tomada en el estudio de Victor Ashworth, un destacado fotógrafo de Boston especializado en retratos familiares. Ashworth conservó registros meticulosos de todas sus sesiones, una práctica común entre los profesionales fotógrafos de la época victoriana. Según sus notas, la familia llegó a su estudio en un frío noviembre, tarde de 1890. Había 5 personas, 2 padres, que parecen tener entre 43 años, niños con edades comprendidas entre los 8 y 15 años. El proceso fotográfico de la época requería largos periodos de inmovilidad. Las placas de vidrio recubiertas con las emulsiones de plata eran sensibles pero lentas. Una exposición típica podría durar entre 2 y 5 minutos dependiendo de la iluminación. Condiciones. Ashworth señaló que la sesión en particular fue excepcional. Largo, unos 8 minutos, por cuestiones técnicas. Problemas con su equipo. Durante este tiempo, la familia permaneció perfectamente. Aún así, una hazaña notable considerando la presencia de los niños. Pero hay algo en las notas de Ashworth que me atrae. Atención. Describe a la familia como extrañamente sereno, observando que incluso los niños no mostraron signos típicos de inquietud. Más peculiar aún, él menciona que la temperatura en el estudio pareció caer drásticamente durante la sesión a pesar de que las ventanas están cerrado y el calentador funcionando normalmente. Ashworth inicialmente atribuyó esta sensación de estrés laboral, pero los acontecimientos posteriores sugieren una explicación siniestra. El resultado. La fotografía es técnicamente perfecta. Los rostros son afilados, las expresiones capturado con una claridad impresionante. El padre, un hombre de postura erguida con cabello oscuro y un bigote bien recortado. Posee ojos que parecen seguirla. Observador. La madre, elegantemente sentada, con un vestido de seda oscura, tiene una mirada serena. Expresión casi meditativa. Los 3. Los niños están cuidadosamente dispuestos alrededor. Los padres, cada uno con una expresión de madurez poco común para su aparente siglos. El misterio comenzó a desarrollarse 33 años después. En 1923, el Dr. Petón fue realizando investigaciones sobre la longevidad humana, cuando se encontró con algo extraordinario. Caso. Una mujer había buscado su atención médica. Servicios que afirman tener más de 60 años. Viejo, pero que no parece haber envejecido. Desde los 40. Inicialmente escéptico, Petón documentó el caso como un posible caso raro. Anomalía genética. La mujer que se identificó solo como Cordelia trajo consigo una serie de documentos y fotografías como prueba de su afirmación. Entre estos artículos se encontraba la familia de Ashworth. Retrato fechado en 1890. Señaló la
figura femenina sentada en la fotografía. Y declaró, «Este soy yo». Petón examinó la imagen cuidadosamente. El parecido era innegable, pero la implicación era imposible. Si fotografía realmente datada de 1890, la mujer que estaba antes que él debería haber estado en, al menos 73 años. Petón inició una investigación meticulosa. Localizó los registros originales de Ashworth, confirmados. La autenticidad de la fotografía a través de análisis químico de la plata, emulsión, y consultó a especialistas en técnicas fotográficas del siglo XIX. Todas las pruebas confirmaron que la imagen se creó en la década de 1890. Sin embargo, la mujer que estaba frente a él no mostró ninguna manifestación física, signos consistentes con una persona de su supuesta edad. Intrigado, Petón empezó, buscando a otros miembros de la familia, que descubrió que desafiaba su comprensión de la realidad. A través del público, registros, anuncios de periódicos y investigación privada, logró localizar a los 5 miembros del original familia. Cada uno de ellos mantuvo la misma apariencia física de 1890. Fotografía 33 años después. Petons. La documentación médica revela una patrón consistente en todos los casos. Los exámenes físicos detallados mostraron que los individuos poseían todos los características biológicas esperadas para personas de 40 años. Su funciones cardiovasculares, capacidad pulmonar, densidad ósea y función neurológica correspondía a personas sanas de mediana edad. Adultos. Análisis de sangre, incluyendo hormonales, análisis y marcadores de envejecimiento celular. Presentó resultados normales para esta edad. Rango. Aún más inquietantes fueron los resultados de las pruebas realizadas a los 3 niños de la fotografía. Mantuvieron exactamente la misma apariencia física de 1890, pero demostró capacidad intelectual y desarrollo emocional acorde con personas que habían vivido décadas de experiencia. Sus cerebros funcionaban como los de los adultos maduros, pero sus cuerpos permaneció congelado en el tiempo. Peón cuidadosamente documentó cada aspecto de la fenómeno. Observó que los individuos no eran inmortales en el sentido tradicional. Todavía sufrieron lesiones, enfermedades menores y fatiga. Su función biológica básica, las necesidades permanecieron inalteradas. Necesitaban comer, dormir y respirar normalmente. La única diferencia fue la ausencia total del proceso de envejecimiento. La ciencia, la explicación de este fenómeno permaneció elusivo. Petón consultó a colegas de Harvard, Yale y Johns Hopkins. Presentó sus hallazgos en congresos médicos, siempre encontrando escepticismo y incredulidad. La comunidad científica de la época simplemente no poseía la capacidad teórica, marco para explicar una situación completa. Sesión del envejecimiento biológico. Mientras tanto, la fotografía en sí comenzó a presentar cambios inexplicables. Petón señaló que a pesar de los individuos retratado permaneciendo físicamente sin cambios, la imagen estaba envejeciendo a un ritmo acelerado. El periódico empezó a amarillo más rápido de lo esperado. Una fotografía de la década de 1890. Pequeña. Aparecieron manchas en las esquinas y la nitidez general de la imagen comenzó a mejorar. Disminuir. Aún más inquietante, Petón observó que los cambios en la fotografía parecía correlacionarse con eventos específicos en el individuo. Vidas. Cuando uno de ellos se enfrentó estrés emocional significativo, nuevas manchas apareció en la imagen. Durante los periodos de enfermedad, aunque sea temporal, la fotografía se volvió un poco más oscura. Tonalidad en la zona correspondiente a la persona afectada. En 1925, Peón hizo un descubrimiento que cambiaría por completo su comprensión del caso.
Durante una examen rutinario de la fotografía, notó algo extraordinario. Expresiones faciales de los individuos en la imagen había cambiado sutilmente. Padre, que originalmente miró directamente a la cámara, ahora parecía estar mirando ligeramente a la izquierda. La madre, cuya la expresión era serena en el original. El retrato ahora mostraba un ligero ceño fruncido. Pemberton inicialmente dudó de su propia observaciones. Comparó la fotografía con reproducciones que había hecho años antes. Consulté a especialistas en visión, percepción, e incluso cuestionó su propia cordura mental. Pero la evidencia era innegable. La imagen estaba cambiando, independientemente de sus modelos originales. La investigación de Peeton reveló que los cambios en la fotografía precedieron acontecimientos en la vida real de individuos. Cuando el padre, la expresión en la imagen se hizo más en serio, se enfrentó a problemas financieros, dificultades. Cuando uno de los niños, los rostros en la fotografía mostraban signos de tristeza, experimentó pérdida emocional. En su vida actual, era como si la imagen sirvió como espejo temporal, reflejando no solo la apariencia física, pero también el estado emocional de individuos. Este descubrimiento llevó a Peeton a una conclusión inquietante. La fotografía no era simplemente un registro pasivo de momento capturado en 1890. Se había convertido una entidad activa, de alguna manera fundamentalmente, conectado con la vida de las personas. Retratado. Cada emoción, cada experiencia, cada trauma fue registrado. No en sus cuerpos físicos, sino en la esencia misma de la fotografía. Imagen. Peeton desarrolló una teoría que cuestionó los principios básicos de física y biología. Propuso que el proceso fotográfico en un día específico de noviembre de 1890 capturó algo más allá de la luz, reflejada por los cuerpos de los individuos. De alguna manera había atrapado una parte esencial de sus identidades, creando una conexión permanente entre sus almas. Y la emulsión de plata de la fotografía. Esta teoría explicaría tanto la sesión del envejecimiento como cambios en la imagen, la del individuo. Los cuerpos físicos permanecieron sin cambios, porque su esencia temporal era atrapado en la fotografía. Mientras tanto, la imagen misma envejeció y cambió, absorbiendo todas las experiencias que serían. Normalmente se registrará en el biológico. Procesos de envejecimiento. Para probar su hipótesis, Peeton realizó una serie de experimentos controlados. Expuso individuos a diversas formas de bienestar físico y estrés emocional, simultáneamente. Monitorear cualquier cambio en fotografía. Los resultados fueron consistentes. Un trauma emocional significativo siempre resultó en alteraciones visibles en la imagen en un plazo de 24 a 48 horas. En un experimento particularmente revelador, Peeton le pidió a Cordelia que recordara una experiencia traumática, evento de su infancia. Mientras ella revivió el recuerdo, una mancha oscura comenzó para formarse en la esquina inferior derecha de la fotografía, creciendo lentamente hasta que formó una sombra sobre la figura de el niño más pequeño de la imagen. Cuando Cordelia dejó de recordar el acontecimiento, la mancha dejó de crecer, pero permaneció grabado permanentemente en fotografía. Los experimentos de Peeton revelaron que la conexión entre individuos y la fotografía fue bidireccional, así como sus experiencias afectaron la imagen. Cambios en la propia fotografía parecía influir en su estado físico y bienestar emocional. Cuando Peeton eliminé con cuidado una pequeña mancha de la superficie de la fotografía, la correspondiente, la persona informó una sensación repentina de alivio y claridad mental. El descubrimiento llevó a Peeton a una situación aterradora. Conclusión. Los individuos no eran verdaderamente libres. Existían en un estado de
Simbiosis forzada con la fotografía. Su relativa inmortalidad llegó a un precio. Estaban vinculados permanentemente a una imagen física que se registró y procesó todas sus experiencias de vida. Peeton documentó casos en los que se violó la ley. El daño a la fotografía resultó en síntomas correspondientes en el individuos. Cuando un pequeño accidente se produjo un desgarro en la zona correspondiente al brazo del padre en la imagen, él desarrolló un dolor inexplicable en él. Misma extremidad. El dolor persistió hasta. Peeton reparó cuidadosamente el daño, utilizando la restauración fotográfica. Técnicas de la época. El siniestro. La naturaleza de la situación se volvió aún más grave. Más claro cuando Peeton descubrió que los individuos no podían moverse geográficamente lejos de la fotografía durante periodos prolongados. Los intentos de distancias de viaje mayores a 50 millas desde la ubicación de las imágenes resultó en graves síntomas de ansiedad, desorientación y, en casos extremos, pérdida temporal de conciencia. En 1927, Peeton hizo el descubrimiento más inquietante. Durante un análisis detallado de la fotografía, bajo aumento, se dio cuenta de que las pupilas de los individuos en la imagen se movían lentamente. El movimiento era casi imperceptible, visible solo a través de la observación prolongada bajo condiciones de iluminación controladas. Pupilas contraídas y dilatadas en patrones que correspondían a lo real. Ciclos mundiales de luz y oscuridad. Esta revelación sugirió que la conciencia del individuo era de alguna manera parcialmente atrapado dentro de la fotografía. En sí, existieron simultáneamente en el mundo físico y dentro de la imagen. Experimentar la realidad a través de ambos perspectivas. Peeton especuló que esta duplicación de la conciencia podría explicar la madurez emocional de los niños. Experimentó décadas de vida a través de la fotografías perspectiva, aunque sus cuerpos permanecieron físicamente sin cambios. Pemberton intentó comunicarse directamente con él. Conciencia atrapada en la fotografía. Desarrolló un sistema de señales utilizando cambios de iluminación dirigidos a la imagen. Monitoreo de respuestas a través de movimientos en las expresiones faciales, capturados en la fotografía. Los resultados eran limitados pero sugerentes de una forma rudimentaria de comunicación. Las implicaciones éticas del caso comenzaron. Para pesar sobre Pemberton, se enfrentó a un dilema moral. Debería intentar liberar a individuos de su condición, arriesgando sus vidas en el proceso, o permitirles seguir existiendo en este estado de semi-inmortalidad. Consultas con religiosos y los colegas filosóficos no aportaron nada. Respuestas claras. En 1929, Peeton hizo una decisión que perseguiría al resto de su carrera. Decidió intentar romper la conexión entre los individuos y la fotografía a través de control. Destrucción de la imagen. Su plan implicó exponer gradualmente la fotografía de productos químicos que disuelva lentamente la emulsión de plata, potencialmente liberando a los atrapados conciencias. El experimento fue un desastre. Como los primeros productos químicos tocaron la fotografía superficie, los 5 individuos se desplomaron. Simultáneamente, entraron en una comeosa estado que persistió durante 72 horas. Durante este periodo, la fotografía desarrolló una serie de manchas rojas, parecida a la sangre que se extiende rápidamente a través de la superficie de las imágenes. Peeton detuvo inmediatamente el proceso, neutralizando los productos químicos y intentando estabilizar ambos, fotografía y los individuos afectados. Cuando finalmente se recuperaron conciencia, todos reportaron tener experimentó visiones aterradoras de vacío absoluto y sensaciones de identidad. Desintegración. El fracaso del experimento convenció a Peeton
que la condición del individuo era permanente e irreversible. Cualquier intento liberarlos resultaría en su destrucción completa. Se vio obligado a aceptar que había descubierto una forma de existencia fundamentalmente diferente de experiencia humana normal. Peeton continuó monitoreando el caso hasta su muerte en 1934. Sus registros finales indicar que la fotografía continuó envejeciendo a un ritmo acelerado mientras que los individuos permanecieron físicamente sin cambios. Expresó su preocupación por ¿qué pasaría si la fotografía se deterioró hasta quedar irreconocible? O reparación. Después de la muerte de Peeton, el caso fue archivado en el archivo médico de Harvard Records y olvidados por la corriente principal comunidad científica. La fotografía y los individuos involucrados desaparecieron de registros públicos, presumiblemente, continuando su extraña existencia lejos de los ojos curiosos de la ciencia. Décadas pasó sin mención oficial de la caso. Sin embargo, informes ocasionales de fenómenos similares surgieron en lugares oscuros. Literatura médica y paranormal. Publicaciones. Historias de fotografías que cambiaron independientemente de su modelos, personas que no habían envejecido desde el siglo XIX, y las imágenes que sirvieron como portales a formas alternativas de existencia. En 1967, un antropólogo de la Universidad de Chicago informó encontrar una fotografía con algo similar. Características durante la investigación de campo en un pueblo rural del medio oeste estadounidense. La imagen de 1895 mostraba una familia de 4 personas que los residentes locales reclamaron. Todavía vivía en la zona con apariencia idéntico a la fotografía original. Investigaciones posteriores revelaron que varias fotografías con anomalías. Es posible que se hayan creado propiedades durante finales del siglo XIX y principios del XX. El periodo coincide con importantes experimentos en técnicas fotográficas y el uso de nuevos productos químicos en la imagen. Desarrollo. Algunos investigadores especularon que las condiciones específicas durante el proceso de desarrollo podría haber creado reacciones químicas imprevistas resultantes en propiedades metafísicas inusuales. La teoría más aceptada entre las pocas investigadores que estudiaron estos casos sugiere que ciertas combinaciones de productos químicos fotográficos específicos, condiciones ambientales y tal vez factores psicológicos de los individuos retratado podría haber resultado en creación de conexiones energéticas entre la conciencia humana y sustancia fotográfica. Esta explicación, aunque científicamente improbable, ofrece una teoría marco para comprender cómo se desarrolló el siglo XIX. La fotografía podría haber capturado algo más allá de la luz reflejada. Si los humanos, la conciencia de alguna manera interactúa con campos de energía aún no comprendidos completamente por la ciencia, es concebible que procesos fotográficos específicos han atrapado aspectos de esto. Energía de la conciencia. Evidencia moderna. Sigue apareciendo esporádicamente. En 2003, un restaurador de arte de Boston informó, descubriendo una colección del siglo XIX. Fotografías que demostraron gradualidad. Cambia con el tiempo. Las imágenes que se encuentran en el sótano de una casa victoriana mostró signos de envejecimiento acelerado y sutiles. Alteraciones en las expresiones faciales de los individuos retratados. Moderno. Análisis científicos de estas fotografías. Se revelaron anomalías en el molecular. Estructura de la emulsión de plata que no se puede explicar a través de la normalidad. Procesos de deterioro. Masa. La espectrometría identificó compuestos que no debería estar presente en fotografías de esa época, lo que sugiere que algún tipo se produjo una reacción química inusual durante el proceso de creación de imágenes. Posibilidad de que otros similares. Las fotografías todavía existen, ambas son
fascinante y perturbador. Si el caso documentado por Pemberton representa un fenómeno más amplio, pueden ser docenas o incluso cientos de personas que viven en estados similares de existencia alterada, sus conciencias, parcialmente atrapado en imágenes fotográficas, creado hace más de un siglo. La pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Qué pasó realmente en ese Boston? ¿Estudio en noviembre de 1890? ¿Fue un extraño accidente fotográfico, química, una manifestación de fuerzas, aún no comprendido por la ciencia o algo aún más extraordinario? La meticulosa documentación de Peyton proporciona evidencia convincente de que ocurrió algo verdaderamente anómalo, pero la explicación definitiva continúa. Ser esquivo. El caso también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de conciencia, identidad y mortalidad. Si es posible que los aspectos de lo humano, experiencia que se conservará indefinidamente, a través de medios físicos, esto sugiere, tan prometedor como aterrador, posibilidades para el futuro de la humanidad. La inmortalidad, al parecer, puede llegar en un precio que pocos estarían dispuestos a pagar. Hoy en día, la ubicación del original. La fotografía permanece desconocida. Las personas involucradas en el caso desapareció por completo del público. Registros posteriores a 1934. Algunos especulan que todavía lo son. Viva, manteniendo su 1890 apariencia, mientras que la fotografía que aprisiona parte de sus esencias continúa envejeciendo en algún lugar secreto. Otros sugieren algo más siniestro. Posibilidad de que la fotografía finalmente se deterioró sin posibilidad de recuperación, lo que resultó en la liberación o destrucción de las conciencias atrapadas. Si esta es la caso, el misterio de su alteración. La existencia puede haber terminado hace décadas, dejando solo los registros médicos de Peyton como testimonio de uno de los más fenómenos extraordinarios jamás documentados. La historia de la familia que nunca envejeció sigue siendo un recordatorio inquietante, que nuestra comprensión de la realidad sea más limitado de lo que nos gustaría. Admítelo. En una era de extraordinarios avances científicos y cada vez mayor comprensión de la biología fundamental, procesos, casos como este nos obligan a afrontar la posibilidad de que existan, aún así, aspectos de la experiencia humana que desafían la explicación racional. El 1890. La fotografía representa más que una anomalía histórica. Es un portal a preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la existencia humana. Si nuestras identidades puede ser capturado y preservado a través de medios físicos, si la conciencia puede, existen independientemente del envejecimiento biológico. Si la inmortalidad es posible pero requiere sacrificios inimaginables, entonces nuestra comprensión de quiénes somos y qué es necesario reconsiderar los medios para ser humano. El legado del caso permanece en forma de los meticulosos registros de Pemberton, un testimonio de la dedicación científica de un hombre que se negó a ignorar la evidencia, que desafió sus creencias fundamentales sobre la realidad. Su documentación sigue siendo estudiado por los modernos investigadores, buscando comprender fenómenos que la ciencia convencional todavía no puede explicarlo adecuadamente. Quizás la lección más importante de esto, la historia extraordinaria, es la necesidad de mantener una mente abierta ante la imposible, en un universo donde la mecánica cuántica desafía nuestra intuición sobre lo físico. La realidad y la neurociencia continúan revelando misterios de la conciencia. Casos como el de la familia de 1890 nos recuerdan que puede haber muchos más misterios, esperando ser descubiertos más que nunca. Imaginado. Si te fascinó esto, historia extraordinaria, suscríbete a la canal para más investigaciones sobre los misterios más inquietantes de la historia. Casos documentados que desafían nuestra comprensión de la realidad y revelar que el mundo puede ser mucho más extraño y más maravilloso de lo que jamás imaginamos.